Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a El Colegio de Sonora. En el marco del 42 aniversario de esta institución, nos complace mucho recibirlos en esta su casa, El Colegio de Sonora. Les recordamos que a lo largo de esta semana nuevamente continuaremos con actividades en festejo del 42 aniversario de El Colegio de Sonora. El día de hoy se lleva a cabo la conferencia Sociedad Civil y Políticas Públicas hacia una ley de derechos humanos migratorios. Para ello nos acompañan el doctor Mario Alberto Velázquez García, profesor investigador del Colegio de Sonora e integrante del Centro de Estudios Transfronterizos. Como moderador nos acompaña el doctor Arturo Lutzley, colaborador del Seminario Niñez Migrante de aquí del Colegio de Sonora. También en esta mesa nos acompaña la doctora Gloria Cidia Valdés Gardea, directora del Centro de Estudios Transfronterizos. Y bien, antes de iniciar, les recordamos a quienes nos ven a través de redes sociales que podrán compartir sus comentarios y preguntas a lo largo de esta transmisión, misma que se quedará en este sitio para que la puedan consultar en horarios posteriores. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Gloria Cidia Valdés para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas que nos están escuchando desde la distancia y los que están aquí presentes. Para mí es un honor compartir desde el Centro de Estudios Transfronterizos esta serie de actividades que estamos organizando en el marco del 42 aniversario del Colegio de Sonora. Y más, estar compartiendo esta mesa con el colega Mario Alberto y con el colega Arturo Lutz, colaboradores y en el caso del doctor Mario Alberto, integrante del Centro de Estudios Transfronterizos. Hoy tengo doble cachucha. Directora del Centro de Estudios Transfronterizos y coordinadora del Seminario Niñez Migrante. Es desde el Seminario Niñez Migrante que organizamos esta plática relacionada con el rol de la sociedad civil en la implementación de políticas públicas. Déjenme decirles que es la sociedad civil la que históricamente ha sacado la casta en favor de la población migrante y en favor de otros fenómenos que han acontecido en la historia regional y nacional. Es la sociedad civil hoy más que nunca la que tiene la tarea de reconciliar los esfuerzos de la academia, de integrantes de instituciones no gubernamentales y gubernamentales en la tarea de sacar adelante un tema tan difícil y complejo que es los procesos migratorios. Desde ese marco invitamos con mucho honor al colega doctor Mario Alberto Velázquez García, que dada su expertise en el tema viene a brindarnos el rol de la sociedad civil y su participación en la política pública, especialmente en iniciativas que van de la mano a favorecer los derechos humanos de las personas migrantes. Tenemos esa experiencia aquí en el Colegio de Sonora. Desde el Centro de Estudios Transfronterizo y el Seminario Niñez Migrante se elaboró una iniciativa de ley llamada Mesabancos en Espera, la cual fue aprobada en abril del año pasado. Con esta iniciativa, niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno en espera de refugio y asilo tienen derecho a entrar a la escuela sin necesidad de ningún documento. Ahorita solo esperamos que desde la Secretaría de Gobierno salga en la Gaceta del Congreso del Estado para que así sea con mayor fuerza válida. Entonces sí se puede hacer cosas, sí podemos hacer desde la academia en conjunto con la sociedad civil o la sociedad civil en conjunto con la academia, transformaciones en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Doy la bienvenida a todos los que se encuentran viéndonos por las redes. Hagan sus comentarios y los que todavía tienen chance de llegar, los esperamos aquí en el Centro Histórico del Colegio de Sonora, Avenida Obregón, número 54. Cedo la palabra a el moderador y me despido de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a la directora del Centro de Estudios Transfronterizos, doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Buenas tardes tengan todos y todas quienes se encuentran aquí presencialmente con nosotros y también aquellos que se encuentran en línea. Pues bienvenidos ahora sí que a la conferencia Sociedad Civil y Políticas Públicas hacia una ley de derechos humanos migratorios, coordinada por el Centro de Estudios Transfronterizos en el marco del 42 aniversario del Colegio de Sonora. Las movilidades humanas siempre han sido importantes para México, especialmente esta conferencia se inserta en una coyuntura donde, por una parte, tenemos un país donde ya no solo se le considera como expulsor de migrantes, también se le considera como receptor de migrantes. Por ejemplo, en el año 2023 se tuvieron 130,000 solicitudes de asilo en México. Además, se presentaron en el mismo año cerca de 300,000 migrantes ante el Instituto Nacional de Migración. Y en el caso de Sonora tenemos que de 2019 a 2023 pasamos de 4,000 migrantes a 25,000 migrantes en el estado de Sonora, que son cifras que nos relevan bastante de la dinámica migratoria en México y en particular en Sonora. Esto representa un reto, por supuesto, porque ahora permanecen más tiempo tanto en México como en Sonora. Por otro lado, la reforma de derechos humanos en 2011 significa que todas las legislaciones, tanto a nivel federal, estatal y municipal, tienen que funcionar acorde a los derechos humanos en 4 sentidos: en proteger, respetar, garantizar y promocionar los derechos humanos tanto de las personas que se encuentran en el país, mexicanas como no mexicanas. Es decir, los derechos humanos aplican a todas las personas con independencia de su nacionalidad. En ese sentido, pues se presentan varios retos legales y de políticas públicas, y en esta ocasión el doctor Mario Alberto Velázquez García nos platicará la relación entre sociedad civil, política pública y derechos humanos. El doctor Mario Alberto Velázquez García es profesor investigador del Colegio de México desde 2005. Doctor en Sociología por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el doctor Velázquez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Mexicana de Ciencias. Funge como director de la revista científica de estudios urbanos regionales, Hatso-Nini, y cuenta con diversas publicaciones bajo los temas de sociedad civil y gobernanza. Sin más preámbulo, le agradezco al doctor Mario su asistencia y le cedo la palabra. Gracias Arturo. Gracias a todos por asistir al set, por darme el honor de ser el que lo represente en este evento del colegio, el aniversario de nuestra institución, y presentar esta conferencia. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escucharme. Yo voy a hablar, como ya dijeron, de la importancia de la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, y el argumento central va en que es importante la sociedad civil en las políticas públicas por 5 razones. Otorga legitimidad y representatividad, da calidad a las políticas, genera transparencia y rendición de cuentas, fortalece las democracias y ayuda a la resolución de conflictos y tensiones. Pero específicamente en el tema migrante, la participación de la sociedad civil en las políticas públicas se vuelve fundamental, creo que por 6 razones. Inclusión y representación, monitoreo y evaluación, educación y sensibilización, defensa de derechos humanos, colabora con los gobiernos y promueve la cooperación internacional. Voy a tratar de desarrollar cómo llego a estas, temáticas generales. Creo que para entender, la relación entre sociedad civil y políticas públicas, hay que entender primero que se trata de una relación variante que va cambiando como van cambiando los tiempos, las sociedades, ¿no? Y que la sociedad civil, primero, es algo que yo creo que ha sido definido como lo que está entre el Estado y el mercado. Una buena definición de sociedad civil me parece que es la que presentó Cohen y Arato en su libro sobre sociedad civil, quienes la definen, y lo cito, porque me parece que es más precisa de lo que quiero decir, como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima, las familias, la esfera de las asociaciones,
en especial las asociaciones voluntarias, pero también los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. Como podemos ver de esta definición, la sociedad civil es antes que nada un espacio, entonces, no un grupo específico de cosas, sino formas de interacción donde ciertos temas, problemas y actores buscan participar. ¿Dónde buscan participar? Me parece que cuando estamos hablando de sociedad civil y políticas públicas, en lo que está tratando de participar principalmente la sociedad civil es en la definición de lo que se llama lo público. Es decir, un conjunto de temas que una sociedad define como importantes, temas, problemáticas, áreas de invención que son de interés general y que su definición no puede estar constreñida a un actor como el gobierno, sino que nos atañe a todos. Sin embargo, lo público en algunas sociedades tiene algunos temas donde no todos podemos intervenir, como la seguridad, por ejemplo. Aunque a todos nos interesa que haya seguridad pública, se ha visto que es conveniente que haya áreas, que es un área donde solo ciertos actores pueden intervenir. Sin embargo, también lo público es algo que genera un beneficio colectivo. Por ejemplo, si hay esta seguridad, todos nos beneficiamos, pero también si hay educación pública, servicios de salud públicos. Ahora, la otra gran área de intervención de la sociedad civil ha sido cuál es el papel que tienen estos grupos sociales en la definición del tipo de gobierno y particularmente ha sido un tema en el área de las democracias. Como bien sabemos, la intervención de la sociedad civil en la construcción de las democracias modernas fue fundamental. Desde que se empezaron a dar los fenómenos de transformación de gobiernos más o menos, vamos a llamar autoritarios en América Latina, pero los que también pertenecían al bloque socialista en Europa, la intervención de la sociedad civil, es decir, esos actores que no estaban dentro de la política, pero que no estaban dentro del mercado, se volvió fundamental para transformar a estos estados en democracias. En ese momento, estamos hablando de los 80s de la década anterior, la sociedad civil se convirtió en la respuesta, digamos, desde la academia, pero también desde los fenómenos políticos que estaban sucediendo, a cómo generar una transformación de regímenes autoritarios a democracias. Y hubo un boom en el crecimiento de la sociedad civil. Sin embargo, quiero resaltar que lo que veíamos ahí era el papel de la sociedad civil en sociedades en transformación, es decir, cómo cambiaba un régimen de autoritario a uno más o menos democrático. Resalto esto porque una vez que se consolidaron ciertas democracias o ciertos nuevos regímenes, el tema se volvió cuál es entonces el papel de esta sociedad civil que hasta ese momento empujaba o ayudaba a la construcción de democracias. Y aquí creo que hay dos grandes modelos, ¿no? En el proyecto de las revoluciones, especialmente las impulsadas desde la izquierda, el papel de la sociedad civil era el impulsor, el generador, es decir, la misma revolución rusa al final se construye a partir de grupos de la sociedad civil, es decir, que son movimientos sociales o pequeños grupos que se organizan, pero una vez llegado al poder, ¿no? Estos regímenes tenían problemas de cómo acomodar a las sociedades civiles y en algunos casos terminaban buscando su desaparición.
Lo que pasó en otros casos, como Polonia, con los grupos de solidaridad y los sindicatos que ayudan a la caída del régimen prosoviético que había ahí, fue lo que ellos denominaron la autolimitación, es decir, que la sociedad civil autorrestringió sus formas de participación que no tuvieran que ver con la política. Y entonces este fue un primer modelo, digamos, de participación de la sociedad civil en regímenes una vez que ya se había logrado la transición. El otro es el impulsado, digamos, desde ya democracias consolidadas, que es vamos a decir, el modelo norteamericano. Es un modelo gradualista, donde la sociedad civil, cuando ya hay democracias en proceso de consolidación o consolidadas, pues cumplen un papel de vigilancia de la actuación del Estado o de complementariedad al Estado, es decir, atender áreas que no pueden ser atendidas por el Estado por falta de recursos o porque simplemente el Estado no les prestaba atención. Y esto va a ser importante porque los temas de migración empezaron a caer un poco en esta zona gris, es decir, a áreas que los estados empezaron a dejar atrás, había poca atención y sin embargo se volvían de urgente resolución y la sociedad civil empezó a ser la primera interesada en cómo resolver, por ejemplo, los problemas de la migración. Ahora, dando un paso más, en estas décadas de los 80 y en los 90, la sociedad civil se logra generar en un actor global, no solo por la importancia que logró dentro de la idea de construcción de democracias, sino porque se generaron organizaciones internacionales que en algunos casos tenían incluso presupuestos más grandes que estados y un poder de influencia mayor que gobiernos. Esto que, digamos, generó saldos positivos porque generó una serie de derechos y de protecciones internacionales, esta ola de derechos humanos que se ha ido generando, donde la migración está dentro de la tercera ola, si no estoy equivocado, y permitió dar visibilidad internacional a fenómenos como, de nuevo, la migración, el medio ambiente, pero también la corrupción, las desigualdades de género, las armas nucleares, las energías renovables, ¿no? Es decir, estos me parece que son problemas de política pública, entonces por temas públicos que la sociedad civil hizo posible que los gobiernos tuvieran que mirar y que actuar, entonces se generaron una serie de mecanismos nacionales, internacionales, impulsados desde la sociedad civil que fueron atendidos por los gobiernos. Ese me parece que es el saldo positivo de la participación de la sociedad civil en un contexto ya global, pero también ha tenido unos saldos negativos que me parece son importantes para lo que viene. En algunos países esta participación empezó a ser vista un poco como intervención, como interferencia desde otros regímenes, desde otros estados en los asuntos de algunos países, porque es indudable que hay asociaciones de la sociedad civil que eran pagados por gobiernos extranjeros y que sí tenían algún grado de intervención. En algún momento, en el anterior periodo presidencial de Lula da Silva, no en este periodo presidencial, pero en el último, en algún reporte del ejército de Brasil, la sociedad civil, sobre todo la que intervenía en los problemas de la selva del Amazonas, fue incluso considerada como una amenaza para la seguridad nacional. Y entramos, después de este periodo, me parece, al periodo actual entre relaciones de estados y sociedad civil. ¿A qué periodo me refiero? Después de cierto periodo de estabilidad política mundial y de estabilidad económica, lo que estamos viendo ahora fue un incremento de la desigualdad global, una disminución en el crecimiento
de la economía mundial, pero particularmente el de las economías desarrolladas, la reconstrucción de bloques que trataban en una nueva guerra global, particularmente económica, pero también militar, como hemos visto, se están luchando en varios frentes. Tenía rato que el mundo no presenciaba tal cantidad de conflictos internacionales con potencial, digamos, de generar un conflicto más grande, ¿no? La construcción de bloques que están siendo restrictivos para el comercio de mercancías. Es en este escenario donde la actuación de la sociedad civil está siendo recuestionada por los estados. Por un lado, tenemos a gobiernos de derecha, ¿no?, que están empezando a cuestionar a las sociedades civiles nacionales, internacionales, en intervención de temas, particularmente en temas desde su propia visión moral de las cosas, ¿no? Aborto, género, pero también la migración. Y por el lado de las izquierdas tenemos esta visión de la sociedad civil tratando de intervenir y cambiar decisiones de lo que ellos piensan, su política, por ejemplo, económica, ¿no?, o de derechos humanos. Entonces, lo que quiero plantear en este sentido es que hay un escenario cambiante donde antes había una gran legitimidad en la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas globales, pero también en el ámbito nacional y en los ámbitos regionales, a un escenario mundial, pero también con matices en cada país, donde hay un cuestionamiento a la participación de la sociedad civil. Me parece que para nadie sería una sorpresa decir que en México el actual gobierno tiene ciertas reservas con la participación de la sociedad civil en distintas áreas sociales. Particularmente en el tema de la migración, la participación actual de la sociedad civil con los cambios que han existido en la política migratoria de nuestro actual gobierno federal, pues ha generado roces entre organizaciones civiles, particularmente aquellas de derechos humanos y el gobierno federal. En este escenario en este escenario global es donde yo creo que el diseño de las políticas públicas, la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas se vuelve de nuevo fundamental. Primero porque genera o puede generar más legitimidad y representatividad en las políticas públicas. Si una política pública diseñada a partir de la participación de la sociedad civil va a ser más incluyente, generando más la voz de más gente, mucha de ella involucrada específicamente en los temas, y con eso aumentará la legitimidad que una acción de gobierno pueda tener, ¿no?, en ámbitos distintos. Genera esto que se llama calidad en las políticas públicas, porque los distintos enfoques y propuestas de solución, ya no solo desde una mirada de gobierno, sino desde la expertise de distintos agentes de la sociedad civil o de la academia, ¿no?, pueden colaborar en soluciones antes no pensadas. Y porque las políticas públicas, al final de cuentas, necesitan del intercambio de información y de perspectivas para generar mayor eficacia y eficiencia y generar un uso más eficiente, claro, de los recursos. La participación de la sociedad civil genera transparencia y rendición de cuentas, porque al involucrarse la sociedad civil generalmente hay una mayor apertura o una presión para una mayor apertura en todo el proceso de toma de decisiones, pero también al final cuáles son los resultados de la política. Y con eso la sociedad civil, al participar, fortalece las democracias
al fortalecer el principio democrático de participación de los ciudadanos activamente en la toma de decisiones. Las políticas públicas al final son el último acto y el más fundamental de acción de los gobiernos. Y también, en este sentido, la participación de la sociedad civil en las políticas públicas, en términos generales, ayudan a la prevención de conflictos y tensiones sociales. La inclusión de la sociedad civil y su permitir darle voz a distintos grupos es alguna forma de quitar presión, vamos a decir, a tensiones sociales donde los grupos pueden manifestar sus enojos o distintos puntos de vista y buscar soluciones dentro de los canales democráticos e institucionales y no por las vías, digamos, violentas para la resolución de conflictos o de opinión o la expresión de opiniones distintas. Creo que ya yendo al caso de México, ¿no? Una de las características de la sociedad mexicana es su creciente pluralismo. Y por pluralismo me refiero a que una de las democracias, las grandes democracias occidentales que se presumían, digamos, de su capacidad de participación de la gente, lo eran así porque había mucha homogeneidad entre los componentes de la población, ¿no? Vemos Dinamarca, ¿no? Sociedad totalmente democrática, sí, pero todos son blancos y vienen del mismo grupo racial. Pero cuando tienes una sociedad compuesta por tanta migración, pues esa igualdad de costumbres, de formas de consumo y de ideas, pues ya no es tan fácil. Este pluralismo, entonces, me parece que es una característica fundamental en las nuevas sociedades y viene mucho al caso porque es una característica que está siendo generada por la creciente migración, que es uno de los resultados necesarios por la creciente globalización, el modelo impulsado económico desde el capitalismo, ¿no? O desde una forma de intercambio que para comodidad llamaremos capitalismo. En el caso de México me parece que hay dos momentos fundamentales para entender cuál es el papel en el que la sociedad civil transformó nuestra manera de ver las políticas públicas. Sin duda el primero es el terremoto, el 85, donde la sociedad civil superó al gobierno en su capacidad de respuesta ante la catástrofe y fue la primera en organizarse y organizarse más efectivamente para la atención de la gente. Y el segundo, pues, es el zapatismo. El zapatismo no solo fue el bloque de contención que evitó que el gobierno masacrara al zapatismo, sino se volvió el principal aliado, y el zapatismo se dio cuenta que la sociedad civil era el camino para sus demandas al introducir la idea de pluralidad como el principal componente de un nuevo modelo para definir lo público, es decir, las políticas públicas. La idea del mundo donde quepan otros mundos sintetiza el modelo de lo público que el zapatismo propuso y parte de la sociedad civil nacional e internacional retomó. Ahora, ya llegando en este esquema al tema de la migración. La migración, estoy leyendo un libro que se llama Marxismo Negro. Y presentan a un autor que para mí era totalmente desconocido, que se llama Oliver Cox, C o X el apellido
del escritor, escribió en los 50s. Y Oliver Cox, que es una persona nacida en las Antillas, porque se va a trabajar en Estados Unidos, escribe un libro sobre el capitalismo y el racismo. Y la propuesta central de Cox es que el racismo solo nació a partir del capitalismo. Es decir, el racismo es un hijo del capitalismo. Y lo que Cox está diciendo es que mientras siempre ha habido intolerancia, es decir, siempre ha habido en toda sociedad grupos que ven mal a otros, al de afuera, es solo en el capitalismo, en el momento donde esa intolerancia ya no solo es definida porque eres distinto, sino porque eres inferior a mí, ¿no? Ya no veo al otro solo distinto, sino lo veo inferior. ¿Cuándo nace el racismo? Dice Cox, con la invasión, con el tratado papal que le reparte a Portugal y a España toda Latinoamérica. Y en la disputa de Bartolomé de las Casas sobre si los indios tenían o no alma y entonces podían ser o no usados, ¿no? Fray Bartolomé pierde la discusión, no voy a recordar ahora el nombre del padre frente al que pierde la discusión, pero con ese acto, dice Cox, el racismo se convierte en la justificación de este modelo capitalista, expansivo, ¿no? Que es todo un sistema, sí, de generación de mercancías, pero también de explotación de unos grupos por otros bajo el pretexto de su inferioridad. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece que lo que Cox no alcanza a ver es que no era, supongo, tema en su momento, el racismo necesita de la migración, porque son los grupos que son movidos de África, pero también en el caso de América, de un lugar a otro para ser explotados, lo que permite esta forma de racismo y explotación. Es decir, y a lo que quiero llegar es que entonces la migración que mira distinto a unos de los grupos que migran de otros también es un producto del capitalismo. Hay un libro extraordinario sobre cómo llegamos a la idea de que alguien puede ser ilegal, ¿no? Y esta idea se construye con una forma de dominación que a mí me parece que descansa en esta idea que solo es posible en un régimen como bajo la presión de la globalización y el capitalismo, donde es necesario que ciertas gentes en un sistema, el capitalismo es un sistema piramidal, no da igualdad entre países, donde es necesario que ciertos grupos sean utilizados para que se pueda mantener el sistema, y estos son los migrantes. Y este sistema necesita generar un sistema disciplinario de biopoder, diría Foucault, donde unos ciudadanos ocupen un lugar subordinado y explotado frente a otros, y estos son los migrantes. Porque tenemos un sistema de inmigración que se ha vuelto dual, ¿no es cierto? Por un lado, migrantes, gentes que pueden viajar sin ningún problema o migrar de un lugar a otro, claro, si vienes de ciertos países, si tienes ciertos estudios, ¿no? Si tienes cierto color de piel. Y otro totalmente desigual si vienes de otros países, ¿no? O tienes cierto color de piel. Entonces, a lo que quiero llegar es que en la conformación de las políticas, que es el tema de este libro sobre la conformación de la ilegalidad, en la conformación del sistema internacional de leyes que avalan políticas públicas sobre migración y sobre forma de explotación de unos grupos de otros, la definición diferenciada y entonces racial de ciertos grupos es lo que permitió la construcción de esta idea de la ilegalidad que se ha metido en la raíz
de la construcción de la idea sobre la migración. Cómo alguien puede ser ilegal, ¿no? Y entonces, aunque en los 80s tuvimos un desarrollo y participación extraordinario de la sociedad civil en la construcción de un sistema de derechos generales, y entre estos, en teoría, la migración, ese se construyó a partir de la idea de refugiados. Lo que protegía la tercera ola de derechos eran los refugiados. Lo que hicieron los países, digamos, el pequeño lupus que encontraron para poder frenar esta serie de derechos a los refugiados, fue pararlos en la entrada. Sí puedes ser refugiado, sí puedes tener entonces derechos como refugiado, pero entonces ya no te dejo entrar a mi país. Entonces, antes de poder ser refugiado, te limito la entrada. Y a los que entran, a los que se logró colar, a esos ilegales, los exploto, porque pueden trabajar, pero les restrinjo sus derechos como trabajadores y sus derechos como personas. Entonces, permito que este sistema de explotación, ¿no?, para la acumulación de capital, se reproduzca de una nueva manera a partir de la migración. Si lo que estoy tratando de decir es que creo que la migración ilegal es uno de los nuevos motores necesarios para un modelo global de explotación de las personas. Y esto es fundamental porque solo si entendemos ese punto de partida, de definición de las políticas públicas, podemos entender la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en tratar de revertir esto, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, una de los atributos centrales de los estados, diría Bourdieu, es la capacidad de nombrar las cosas y definir las prácticas más cotidianas, como en qué día de la semana vivimos, pero también qué nombre le damos a las personas. Solo es el Estado el que nos puede dar la característica de que yo le diga Arturo doctor, o que yo le diga a tal persona médico o policía. Los estados también tienen el poder entonces de decir quién es ilegal y entonces quién tiene acceso a ciertos derechos y quiénes no. Y esta idea de ilegalidad ha generado, como bien ahora estaba platicando con los que me entrevistaron, ha generado que a la idea de migración se le junte ya la idea de riesgo, de un riesgo para la sociedad, en este nuevo contexto de restricción y, digamos, y de luchas entre bloques y de un ultranacionalismo. La migración, particularmente de los países del sur, ¿no?, de este gran sur, está siendo redefinida como un riesgo. De nuevo, no toda la migración, pero sí una gran parte. Un gran riesgo para las democracias. Impulsado, un momento crucial, por supuesto, fue el 11 de septiembre, con esta idea totalmente falsa, por cierto, de que los que perpetuaron lo que sucedió en Nueva York fueron migrantes ilegales. Todos ellos entraron, excepto creo uno, entraron legalmente a Estados Unidos, tenían pasaporte de estudiantes o visas de trabajo, es decir, el Estado sabía quiénes eran, dónde estaban, y sin embargo no los vigilaron desde su punto de vista lo suficientes para que perpetuaran esto. Dicho esto, entendiendo que la migración es entonces uno de los monopolios del Estado sobre cómo es definida, la participación de la sociedad civil para proteger a los migrantes, cambiar estas formas de definir a las personas, sus derechos y su manera de estar en un lugar que es distinto a su lugar de nacimiento, se vuelve fundamental. Me parece, entonces, sintetizando un poco lo que acabo de decir, que algunos de los problemas que enfrentan las organizaciones sociales, las organizaciones civiles cuando tratan de participar en las políticas públicas son los siguientes.
enfrentan políticas migratorias restrictivas, es decir, países que dificultan el acceso legal y seguro a la defensa de los migrantes, generando, por supuesto, estos grandes fenómenos de migración irregular y exposición a situaciones de riesgo de todo tipo. Hay discriminación y xenofobia, ¿no? Los migrantes se enfrentan cada vez, incluso en países como el nuestro, lamentablemente, ¿no? Por otras personas o por autoridades, discriminación o xenofobia por ser distintos, lo que se traduce en tratos injustos, estigmatización, violencia, exclusión social. Los migrantes y las organizaciones enfrentan violencias y abusos por parte de la autoridad o por ciudadanos o por policías, ¿no? que ven mal su acción. Las condiciones de detención están siendo cada vez más peores, precarias, sin acceso a servicios básicos. Las organizaciones se enfrentan cada vez más desafíos legales, dado que los migrantes tienen el estatus legal de los migrantes es a veces ambiguo, ¿no? A veces no es totalmente definido, permitiéndole a los países, por ejemplo, detenerlos cuando dicen que están no en calidad de detenidos, sino los están protegiendo, cuando todos sabemos todo lo contrario, lo que pasó en el albergue donde murieron quemados por no poder salir, ¿no? Un albergue del Estado, ¿no? Unas instalaciones del Estado. Los migrantes, hay problemas de salud para los migrantes. Las organizaciones se enfrentan grandes desafíos logísticos para brindar ayudas. Hay problemas de coordinación, de recursos, de la forma de distribuir ayuda y la capacidad para tener una respuesta rápida ante emergencias. Hay falta de recursos financieros. Las organizaciones cada vez ven más restringidos su capacidad de acceder a recursos por parte del gobierno o por parte de organizaciones que, ante las nuevas definiciones del gobierno, ante la sociedad civil, ya no quieren donar en las cantidades que se hacían antes. Y la cooperación internacional se está volviendo cada vez más limitada. Ya no eran estos flujos de recursos que había antes para la atención, por ejemplo, a problemas como los de migrantes, ¿no? Entonces, llegando a la parte central, digamos, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en la definición de las políticas migratorias? Me parece que se vuelve central porque permiten la inclusión y la representación. La sociedad civil aboga por la inclusión, así como desempeña un rol central de representación de diversas perspectivas y experiencias en la formulación de políticas migratorias. Los diversos grupos migrantes, por lugar de origen, edad o sexo, enfrentan distintas necesidades y problemáticas. Es esencial que las voces de los migrantes y las comunidades afectadas estén representadas y sean incluidas en el momento de la confección de las leyes, políticas y programas sobre estos temas. Las alianzas locales, estatales, nacionales e internacionales son más que nunca importantes para estos objetivos. Monitoreo y evaluación. La sociedad civil desempeña un papel fundamental en monitorear la implementación de políticas migratorias y para evaluar su impacto en las comunidades. Esto implica la recopilación de datos, la investigación y la representación de informes objetivos sobre la efectividad de las políticas en la práctica. Educación y sensibilización. La sociedad civil puede trabajar en la educación pública y la sensibilización sobre cuestiones migratorias para contrarrestar la desinformación y los estereotipos. Esto ayuda a crear un ambiente propicio para el diálogo informado y la comprensión de los desafíos asociados con la migración. Defensa de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil pueden abogar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, promoviendo la igualdad, la no discriminación y el acceso a servicios básicos. Pueden también abogar por la abolición de prácticas injustas como la detención indefinida o la separación familiar. Colaboración entre gobiernos. La sociedad civil puede trabajar en la colaboración con gobiernos para desarrollar políticas públicas que aborden eficazmente los problemas migratorios.
La participación y construcción en mesas redondas, comités y otros procesos de toma de decisiones facilitan una colaboración más efectiva entre la sociedad civil y los responsables políticos. Y finalmente, promoción de la cooperación internacional. La sociedad civil puede fomentar la cooperación para abordar cuestiones fundamentales de la migración y trabajar en soluciones conjuntas. Esto implica la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil a nivel global. Pues yo quisiera dejar hasta ahí. Me parece que este da al menos cuál es mi panorama de por qué es importante la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas en un panorama distinto, ¿no? Y que ahora vemos pues más actualidad que nunca que lo que está pasando entre Estados Unidos y México en estos temas. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Velázquez. Sin duda alguna nos brinda una perspectiva histórica y amplia entre la constante relación entre sociedad civil, gobierno y cierra muy bien con el tema migratorio. Pasaremos ahora a una ronda de preguntas y comentarios. Si gustan, lo haríamos de la siguiente forma. Tomamos 2 comentarios o preguntas y después cederíamos la palabra al doctor Velázquez. Bueno, me gustó mucho tu presentación, Mario, excelente. Gracias. Me gustó el concepto de la migración como monopolio del Estado, ¿no? En su definición y construcción. Pero bueno, me gustaría escuchar tu reflexión en torno a lo siguiente. Desde tu perspectiva, ¿se podría hablar de un Estado supranacional que genera, promueve políticas públicas de corte transnacional? Veamos un ejemplo, el terrorismo, ¿cierto? Es toda una construcción y hay toda una discusión y distintos estados modifican sus estructuras para hacer frente ahora a este concepto de terrorismo, o el de ecología, que también es otro que permea en muchas economías, transformando su economía interna para que tengan cero emisiones, todo este asunto. Y la migración, la criminalización de la migración también podría entenderse como una política pública de comprenderla así. Cuando volteamos a ver las mareas migratorias, mientras que a Alemania le daban el Premio Nobel de la Paz, fue cuando mayor número de cadáveres había en el Mediterráneo. O acá, en la frontera norte con México, los cadáveres de los migrantes, pues los culpan a ellos. Entonces, en esta cuestión, o en el retorno, con todos los niños también, es que no interesa su derecho superior de la niñez, sino que estos no son documentados. En ese sentido, podríamos hablar de políticas públicas de corte transnacional, y frente a esto, podría hablarse de movimientos sociales transnacionales también. Y si es así, ¿cómo podría relacionarse con la necesidad de reconocer los derechos humanos de este conjunto de sujetos? La OIT, por más que ha buscado que se reconozcan algunos conceptos legales del trabajo internacional, no se ha logrado. Bueno, hasta aquí cierro mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Hola, muchas gracias, doctor Mario. Ahorita me pareció muy interesante, muy completa, como que nos invita mucho a la reflexión, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle, pues también su opinión y reflexión en torno a esta nueva idea de incorporar dentro del CONACYT, ¿no? Este tema de las humanidades dentro de las ciencias sociales. Y cómo entonces esta nueva línea invita, por una parte, a incentivar la incidencia, a impulsar la incidencia en coordinación con la investigación, pero cómo esto pareciera pues como parte del doble discurso, vamos a decir, parte del Estado, pero cómo entonces se podría recuperar de una manera pues coherente, histórica, cultural, ¿no? Social, la necesidad realmente de darle esta línea humanitaria de humanidades al vínculo política pública, sociedad civil. No sé. Sí. La reflexión. Yo respondo, ¿no? Sí, por favor.
No, sí, totalmente de acuerdo. Se puede ver, digamos, pero totalmente de acuerdo. Es decir, desde el punto de vista, creo que se puede ver desde dos puntos. Desde el punto de vista de lo público, lo que creo que estamos viendo es que si entendemos, como propone Cox, el capitalismo no como un método de producción, sino como un sistema mundial, es decir, que todos los ámbitos de la vida están dominados por una forma de entender las relaciones entre los sujetos, hay una idea sobre la migración que se ha perpetuado y de entonces todos los países la han aceptado. Creo que eso es, desde mi punto de vista, el público. Es decir, hay un cambio en la idea de la construcción de las políticas públicas sobre qué significan los migrantes, ¿no? Y entonces pasamos de una idea de migración como, digamos, esta idea fundacional, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Construido un país de migrantes, a una idea desde un ultranacionalismo donde la migración está el principal riesgo para su país, ¿no? Es decir, tenemos dos momentos de un mismo país, pero también y entonces otra manera de verla es esta idea Foucaultiana del biopoder, donde no hay un eje en sí que controle, o no hay un sujeto que controle el poder, pero hay una serie de prácticas y mecanismos específicos que funcionan a partir de ciertas definiciones. Y la definición de quién es ilegal me parece que controla el tema. O sea, esta redefinición de que los migrantes son legales o ilegales, ¿no? Ese binomio me parece que está controlando esta biopolíticas hacia los migrantes, y cuando eres catalogado en la de ilegal, ¿no? Todas tus garantías como humano son suspendidas en los hechos o legalmente, pues, ¿no? Y entonces, mientras no salgamos de esa idea falsa, porque como también bien mencionas, por un lado tenemos, en teoría, derechos humanos inalienables, no aceptados por todos los países, pero en la práctica los migrantes son como ciudadanos de segunda, que esas categorías son suspendidas al momento de migrar. Y entonces necesitamos hacer leyes especiales para los migrantes, como si no cupieran dentro de la categoría de humanos, son como subhumanos a los que necesitamos proteger específicamente porque los estados no los protegen. Entonces hay una construcción internacional. Por eso me sonaba tan utilizable la idea de Cox sobre el racismo, sobre los migrantes, porque son una nueva forma de seres inferiores a los que los estados les están suspendiendo sus garantías solo por el hecho de ser definidos como ilegales, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo la importancia de la sociedad civil, porque ante la falta o el interés o la capacidad de articular movimientos sociales generales contra la migración, son estas grandes organizaciones civiles, pero también las pequeñas, pues las que están dando la pelea. O sea, al final los grupos que están, ¿no?, siendo un bloque de contención a esta idea internacionalizada sobre la ilegalidad y sobre la falta de derechos, pues son esas pequeñas o grandes sociedades civiles. Así que pues de nuevo están cumpliendo su papel de barrera protectora, ¿no?, ante el monopolio estatal sobre las definiciones de la migración, ¿no? Entonces, que he visto del tema de políticas públicas, pues es como transformar una lógica de hacerlas o tratar a los individuos o definir una acción de gobierno, ¿no? Sobre lo de la incidencia en las humanidades, pues es buena pregunta. Es decir, esta invitación del CONACYT a la incidencia, ¿no? Creo que es de esos temas donde proponen algo y no saben hasta
no saben cómo puede repercutir contra ellos mismos o contra lo que están proponiendo, ¿no? Es decir, puede llevarlos más lejos de lo que ellos querían, ¿no? Porque la intervención, curiosamente, en el tema de la migración puede ir curiosamente contra, ¿no? Paradójicamente contra las prácticas que el mismo gobierno está impulsando, pues, pero sin dudas, pues sería fundamental, ¿no? Que hubiera más incidencia, sobre todo en este tipo de temas, ¿no? Lo que está haciendo, pues tú, el seminario de niñez migrante, pues en ese sentido es un ejemplo de incidencia que debería ser replicable, ¿no? En otros estados, porque efectivamente está ayudando en los hechos a gente que no tiene protección del mismo estado que está apoyando esa incidencia, ¿no? Ahí hay una paradoja, pues, ¿no? Muy interesante, pues, ¿no? Como tema de política pública, ¿no? Una política pública apoyando políticas públicas que van contra el Estado que apoya esa política pública, ¿no? Pues es como, ¿no? Exacto. Muchas gracias, doctor Mario. Damos la palabra a la doctora Gloria Siria, por favor. Bueno, muchas gracias al colega, excelente presentación y sobre todo nos da luz para entender algunas cosas y para también tratar de encontrar algunas respuestas. Colega, yo te quiero preguntar, así como el ejemplo que dijiste ahorita del sistema capitalista de pirámide, ¿verdad? De arriba para abajo. Entonces, ahorita escuchándote y también conociendo muy poco sobre estudios de la sociedad civil, que no es mi área, sin embargo, yo sí creo que no habría que encapsular el concepto de sociedad civil en términos teóricos y empíricos como si fuera un concepto idealista, como si fuera la salvaguardia de todas las, el mole de todas, ¿no? El chile de todos los moles, ¿verdad? Sí, yo considero que dentro de la sociedad civil también hay una especie de situación de pirámide, ¿verdad? Donde hay sociedades civiles apoyadas, sí, con recursos financiados por quién sabe quién y por intereses partidistas de quién sabe quién. Sí, entonces hay una serie de situaciones que tendemos a idealizar la sociedad civil como un ente homogéneo y no lo es. Totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, ahí te he hecho una pregunta así que me salió ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la ves? ¿Existe un concepto de sociedad civil desde abajo? Parafraseando a Guarnizo. Existe un concepto, sí. No, totalmente de acuerdo. Digo, a lo mejor no lo enfaticé, pero sí lo mencioné a lo mejor de pasada, que había esta sociedad civil que era apoyada desde gobiernos para tirar gobiernos, ¿no? Hay ejemplos clarísimos en Afganistán, pero en todo Centroamérica ha habido casos clarísimos. En México hay asociaciones grandes, digamos, apoyadas desde agencias de Estados Unidos, no es un secreto, pero también en México, cuando fue el boom de la sociedad civil, todo político que se respetaba fundó una sociedad civil y ahí lavaba dinero, también todo el mundo lo sabía, ¿no? No quiero mencionar a nadie, pero aquí se dio, en todos lados se dio, ¿no? No, es decir, efectivamente no es un grupo homogéneo de gente buena, hay gente que entra por razones bastante personales y egoístas a la sociedad civil, ¿no? O sea, hay sociedad civil, vamos a decir, en el sentido buena y mala, no es el mejor término, pero saben a lo que me quiero decir. No era mi intención de ninguna manera idealizar a la sociedad civil. Pero sí, o sea, efectivamente creo que ese es el tema, el que dice Gloria, es decir, cómo si bien en términos teóricos la sociedad civil ocupa un lugar dentro de la construcción de las sociedades, más si estamos pensando en una sociedad democrática, el chiste es cómo esta definición de ese conjunto de actores venga desde abajo o desde arriba, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes son los que componen y definen qué debe de hacer la sociedad civil? Pues
¿Cómo logramos que los de abajo sean lo que definan esa acción? Pues ese es precisamente, ¿no?, la pregunta y por eso citaba yo al zapatismo, porque creo que fue una buen parteaguas de un intento, ¿no? O sigue ahí, ¿no? No hay que declararlo muerto ni nada, pero un intento de generar, ¿no?, por ejemplo, desde los caracoles o desde su relación con ONGs pequeñas o internacionales, un intento de definir la acción de la sociedad civil fuera de los grandes canales y los pequeños. Si fue un fracaso, no, eso es otro tema, pero ese es, digamos, coincido con Gloria, es decir, cómo es desde abajo que, y aunque haya sociedad civil con buenas o malas intenciones, sí quiero dejar que mi punto es que una de las características centrales de la sociedad civil es de los actores que no están ni en el sistema político ni en el sistema, o sea, que no tienen un interés por el poder, y aquellos que no tienen un interés por el dinero. Todo lo que queda en medio es la sociedad civil, y esos actores, cuando intervienen en los temas públicos, tienen la capacidad de cambiar esos monopolios políticos y económicos, ¿no? El chiste es que no siempre son las buenas que se intervienen ahí, pero de que de eso se trata la construcción de una democracia. Ese es el punto, pues, ¿no? Yo creo el central, pues, ¿no? Que estos son los actores que deben de reconstruir las democracias. Muchas gracias. Tomamos un par de participaciones o una participación más. No sé si en internet hay alguna pregunta o comentario. ¿No? Bueno, siendo así, pasaría a entregarles la constancia de participación con un agradecimiento al doctor Mario Velázquez. Por favor, un aplauso por la excelente participación. ¿Ponemos acá o aquí le pase bien? Te agradezco. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Bien, y bueno, antes de despedir la transmisión, quisiera comentarles a quienes nos ven a través de redes sociales que esta tarde se llevará a cabo un concierto a partir de las 5 de la tarde. Me da mucho gusto anunciarles que Cheche Dramas ya está aquí en Hermosillo. Se está preparando justamente para este concierto. Ya está todo listo. Así es que la gente que nos está viendo a través de redes sociales, bueno, los invitamos a que se vengan aquí a la Plaza Hidalgo. Es un evento totalmente gratuito. Y bueno, viene a enmarcar sin duda el 42 aniversario del Colegio de Sonora. Les recordamos que todo el programa lo podrán consultar en el sitio web del Colegio Sonora, www.colson.edu.mx. Y bueno, todo el programa completo seguirá hasta el día 10 de febrero. Muchísimas gracias y buenas tardes.